Bueno, me toca a mí, muy buenas tardes. Hemos cambiado, ahora estamos en la histórica, la mágica, porque nos desahució Arnaldo, que dice que ya le dimos demasiada publicidad a la Torre Mágica y nos ha devuelto aquí a la mágica, la librería histórica arabesca, aquí en el 1170 o 1133. 10-15. El 1015, ay Dios mío. 10-13. Se lo voy a decir a Alejandra, que siempre nos da los números. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Aquí estamos en La Mesa Está Servida. Tenemos un plato principal hoy, mucho más elaborado que la anterior, literatura puertorriqueña súper contemporánea, aquí en la casa de Arnaldo González y su familia, la Librería Mágica. Arnaldo, ¿cómo estás? Muy bien, listo ¿Listo para qué? para la batalla. Bueno, pues nosotros estamos, por lo menos yo estoy en la defensa de la afirmación. Cuba, venceremos, patria o muerte, y seguiremos en la lucha con mecanismos de rectificación y todo eso, pero vamos a hablar hoy de Cuba, mientras los otros hablan de cómo acabar con Cuba, y eso incluye a algunos exponentes de la música contemporánea puertorriqueña llamada urbana y algunos influenciadores, gestores de influencia que existen, muchos de ellos a pauta pagada por alguien, por la Fundación de Miami, pero de eso hablaremos en otro momento, así que tú nos traes los libros que vamos a hablar. La mesa está servida con buenos libros sobre Cuba y sobre América Latina y el Caribe. Ahí vamos. Pues antes que tú empieces, déjame yo decir en lo que estamos aquí, que tenemos unos super invitados en un rato cuando pasemos a la próxima sección. Pero antes de hablar de los libros que vamos a hablar hoy, le agradecemos a la gente por el auspicio. Este es el 7º programa, nos queda el último programa la semana que viene y cerramos esta temporada de La Mesa Está Servida. Ha sido un éxito, nos ha encantado este proceso y lo hemos pasado divino. Así que en este primer segmento, auspiciado esta parte por el libro Y la Tierra Seguirá Rotando de Mayra Bermúdez Arroyo, a la venta aquí en la Librería Mágica, también el libro 787 y en Amazon. Así que a Mayra, que nos ve desde la ciudad de California, que es un estado, pero hay una ciudad donde ella vive, le celebramos y le decimos que chévere que nos esté apoyando, que esté apoyando nuestros proyectos y sobre todo California, que es un estado casi independiente. Casi independiente y es la principal economía de Estados Unidos. Así que vamos contigo, Arnaldo. Bueno, hoy vamos a tener una variedad amplia de libros sobre Cuba y América Latina y la relación que tienen entre ellos. Vamos a empezar aquí por algo importante, historia de Cuba, para conocer a Cuba desde el inicio hasta el presente, de Calixto Mazó. Una historia general de Cuba que nos ayudará a entender la historia cubana y lo que pasa en Cuba. Disponible en La Mágica. Aquí vamos. Vientos de liberación y cambio. Revolución cubana en América Latina. Disponible aquí para entender los procesos políticos y económicos de América Latina y Cuba. Seguimos. Cubas en inglés, para que también lo conozcamos en inglés. Island of Dreams. Isla y Sueños. Buenas tardes, profesor, que se acerca por ahí. De James McNamus. Voces de la isla de Pino y la juventud. Aquí está. Y seguimos aquí. Crisis. Economía. Riqueza. Planetarios. Introducción al siglo XXI. Enrique Sierra Castro. Por esto es un análisis de lo que sucede también en América Latina con el nuevo capitalismo y el nuevo liberalismo. Una explicación completa de los procesos de dominio y control de las grandes empresas y de las grandes economías sobre los países pequeños y coloniales. Aquí lo tenemos para que nos podamos abrir la mente y la cabeza de lo que realmente pasa. Estos libros ustedes no los van a ver en ninguna de las universidades ni en los colegios. Los van a ver en La Mágica, con libros alternativos para entender mejor lo que sucede en el mundo. Y aquí tenemos de Augusto Zamora, Política y Geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos. No lo van a ver en ninguna librería en Puerto Rico, lo van a ver en La Mágica. Y el autor es Augusto Zamora, de Ediciones Foca. ¿Y ese libro qué tiene que ver con Cuba? Tiene que ver con Cuba, porque aquí están los políticos, la geopolítica para rebeldes de América Latina y el Caribe, se habla aquí. Ah, pues muy bien. Ahí lo tenemos. Y seguimos. Aquí tenemos Fidel Castro Ruz,
guerrillero del tiempo, en 2 volúmenes. Conversación con el líder histórico de la Revolución Cubana, de Katiuska Branco Castañeira. Aquí son 2 enormes volúmenes de estos 2 libros, donde recoge conversaciones con Fidel Castro directamente sobre su tiempo de guerrillero y de la lucha revolucionaria del pueblo cubano. Esto es un libro, son 2 tomos de una entrevista impresionante que ella le hizo. 2 tomos, no 1, 2. Aquí está tomo 1 y tomo 2. Disponible en La Mágica. Y seguimos aquí con cosas para entender lo que está pasando. Aquí tenemos uno para poder entender lo que hacen los países que controlan a las colonias. Diplomacia encubierta en Cuba. Aquí entendemos por qué hay movimientos extraños en Cuba subterráneos, dirigidos y controlados por países extranjeros. Y aquí se lo explica, y se llama Diplomacia encubierta en Cuba. Historia de las negociaciones secretas entre Washington y La Habana. Vamos a entender lo que pasa, por eso hay que leer, como decimos en La Mágica, para saber hay que leer. Si no leemos no sabemos lo que pasa. Y seguimos. Voy a traer este libro, que no es directamente sobre Cuba, pero trae una serie de informaciones y documentos sobre las armas secretas de la CIA, que es la que interviene en los países extranjeros a nombre de Estados Unidos, como sucede ahora mismo. Pero es un libro en francés. En francés. Que es importante que quiera comprar libros en español. Tenemos unos en español, tenemos otros en inglés y tenemos otros en francés aquí en La Mágica. Aquí tenemos. Y aquí, este es para ti. A Problem from Hell, America and the Age of Genocide, de Samantha Power. Y este es un libro sobre la injerencia de Estados Unidos en otros lugares. Este libro, ¿de qué año es? A ver si puedo ver la fecha rápidamente, que no estoy viendo aquí dónde están los créditos de este trabajo. Pero esto debe ser como 2006, 2007, 2002. Esto es un trabajo del 2002, que es decir, es luego de el 9/11. Así que eso tiene un valor. Y aquí les voy a traer de Andrés Oppenheimer, cuentos chinos, que es lo que nos hacen todos los días en radio y televisión, menos en el post antillano, que no hacemos cuentos chinos, hacemos cuentos boricuas de verdad. El engaño de Washington, la mentira populista y la esperanza de América Latina. Aquí lo tenemos, para que no sigamos creyendo en los cuentos chinos que nos dicen todos los días en la radio y la televisión internacional, y también a veces de la nacional. Seguimos. Tema de Puerto Rico: petróleo, electricidad y carbón, política. En este caso es el de Colombia, pero que tiene tangencia con lo que pasa aquí también. Son las mismas compañías que están allá en Colombia, que vienen a Puerto Rico, que van por todo el mundo y por América Latina, robándose todo lo que encuentran. Aquí está. Y este también se lo voy a pasar aquí al compañero Nina. Revolution will be. The Revolution will not be televised, de John Trippi. Esto está basado en el documental bajo el mismo nombre que se hizo sobre Venezuela, pero este es de otra persona. Es el famoso documental que se llama así, La Revolución no será transmitida, que es de una americana que vivió el golpe de Estado en Venezuela en el 2007, 2006. Este de Trippi es del 2004, así que es un trabajo sobre los Estados Unidos, la democracia, el internet y la capacidad de explorar cualquier gobierno. Y lo traje porque aquí trata el problema y el uso del internet, que se puede utilizar con muchos propósitos, positivos, negativos, en contra o a favor de diferentes sistemas. Y aquí en este caso lo utilizaron en Estados Unidos, en Venezuela, en contra del pueblo venezolano y en contra de la revolución venezolana. Y por último, para el día de hoy, bueno, después le paso esto a Nina y le voy a presentar La Ojiva, de Jorge Luis García Hernández. Dice Guantanamera. Y se trata sobre los crisis de los misiles en Cuba, como nunca se lo han contado. ¿Se acuerdan de la crisis de los misiles en Cuba? Aquí están explicados de otro punto de vista, a través de la editorial Guantanamera, disponible en La Mágica. Y por último, The Architects of Power, Roosevelt, Eisenhower and the American Century, de Philip Terzian.
Y este libro debe ser también como del 2004, 2005. Déjame ver que está un poquito al revés el libro, ¿no? De qué año es, y trata sobre, esto es un libro de 2010, y trata sobre la política exterior de dos presidentes, de la guerra y de la posguerra. Así que tenemos eso. Entonces, donde se construyó lo que es el ELA, después de la posguerra, precisamente, por eso lo traje. ok, entonces dentro de eso, ¿qué posición? Con tanta literatura sobre Cuba, la gente siguiendo a Molusco, ¿verdad? Esa es la parte que yo no entiendo. Con tantos buenos textos aquí que venir, sin tu cobrar comisión a nombre de nadie, porque nadie está pagando una pauta aquí para que apoye o desapoye. Por lo tanto, le esto es cobramos legítimo. A ningún escritor ni a ningún autor para nada de eso. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora para seguir los debates de Cuba? ¿Qué están pasando en Cuba? Bueno, tenemos que seguir estudiando, seguir leyendo, seguir hablando, conversando, llevando información real sobre lo que está pasando en Cuba. Ok, ¿y tú crees que si la gente viene aquí puede conseguir la literatura que le es necesaria? Seguro que sí. Más que suficiente, hay disponibilidad para discutir los puntos de vista. Todos podemos hablar y exponer lo que creemos sobre la situación de Cuba, pero tenemos que estar preparados, educados, no hablar por hablar. No se puede estar discutiendo cosas si usted no tiene la información ni los datos de todos los puntos de vista. Están disponibles aquí para que se ponga todo el mundo a estudiar y a leer y conocer la realidad de Cuba. Ok, entonces yo creo que ahorita vamos a tener nuestros invitados, nos vamos a quedar unos minutos aquí todavía conversando. Nos hemos movido y hoy no estamos en la Torre Mágica, hoy estamos en La Mágica, en la histórica librería del centro de Río Piedra, en el 1013. 1013 de la Ponce de León. En el 1013 de la Ponce de León, una de las tres librerías aquí de Arnaldo González y su familia. Y estamos hablando sobre el tema de Cuba que nos ha conmovido en cualquier dirección toda la semana. Nosotros en el Post Antillano hemos asumido una posición con los escritos que en la línea editorial se han ido publicando, que es de apoyo total al proceso cubano contra el embargo, contra la injerencia extranjera en los procesos internos de Cuba y sobre todas las cosas promoviendo que en Cuba pasan demasiadas cosas que son muy interesantes y no se hablan, pero se habla de lo que pasó el domingo 11, que todo va indicando por la información que va a estar saliendo que fue un acto concertado, auspiciado por alguien desde Miami, una fundación que puso, como dirían en Dominicana, los cuartos para que pasaran unas cosas, concatenado en Puerto Rico con las empresas, el GFR Media, que son el primer medio en el mundo que a las 4 de la tarde notificó la situación. Fue el principal diario de prensa del país, El Nuevo Día, que me desmientan, pero uno lo tiene que decir porque uno estaba monitoreando. Subsecuentemente Metro PR, 10 minutos después, una hora después el gobierno cubano reaccionó y posteriormente los rusos entran en RT y en Sputnik a discutir lo que está pasando. Y a las 2 horas entra el grupo Prisa de España a también opinar y eventualmente en la noche entraron todas las plataformas digitales de noticias y sistemas mediáticos de Estados Unidos a tomar posiciones. Eso antecedido por el sábado en que Raymond Ayala, mejor conocido por Daddy Yankee, y René Pérez, mejor conocido por Residente, salieron en la televisión de Puerto Rico convocando un puente humano. Nosotros hemos traído este análisis en ya distintos medios, ahorita estamos con nuestros invitados que están ahora organizando sus pensamientos en la parte de afuera de la tienda, pero sí hemos traído esto porque todo indica que en este acto concertado se movieron varios modelos de intervención. Uno, el guaidazo, que es el modelo venezolano de la protesta y la selección de alguien a convertirlo en presidente, y la inclusión de un puente aéreo humanitario, que en el caso de Cuba es la posición que asumieron los cantantes de música urbana puertorriqueña antes que girara la situación, y luego el modelo puertorriqueño del verano del 2019, que es la protesta, no es ni de izquierda, no es ni de derecha, es anárquica, es simplemente resolver que salga una presidencia o una gobernación, y acabamos como pasó en Puerto Rico, bajo la dirección del PNP, es decir, aquí no pasó nada que no fuera que Ricky Rosselló se mudó a vivir a Virginia, derrotado por nosotros, pero ese partido sigue en el poder. Así que son cosas que hay que empezar a pensar. Creo que el gobierno de Cuba ha estado documentando con mucha precisión todo lo que ha pasado en estos días sobre, o en particular, lo que ha tenido que ver con el minuto a minuto y el manejo de las redes sociales, que en cualquier sitio que yo he estado, incluyendo el 6 de enero en Estados Unidos, que no se olvide la gente que cuando la revuelta popular del 6 de enero del 2021 en Washington,
1000, 5000 personas entraron al Capitolio, la respuesta del Estado americano fue no apagar las redes, fue militarizar la ciudad capital y pusieron 25.000 tropas militares a protegerla. Así que se dice pronto, pero los estados soberanos, sea Cuba, sea Haití, o sea República Dominicana, o sea Estados Unidos, hacen lo mismo, responden como estados soberanos. En este caso, que los cantantes de música urbana puertorriqueños no se llamen engaño, los que viven en país soberano responden de otra forma, los que viven en países colonizados responden con el jefe de la policía resolviendo tonterías todo el tiempo y sacamos un gobernador y dejamos a toda una ristra de gobernantes del mismo partido dirigiéndonos mal, pero nos acaban dirigiendo y nos siguen dejando con problemas tan existenciales como Luma, que nos ha quitado la luz sin parar y ya nadie ni se entera, y donde realmente hablando ninguno de estos cantantes de música urbana ha salido de sus posiciones de confort para decir vamos a estar este domingo que viene en el piquete a las 4 de la tarde frente a la Fortaleza y yo quiero ver si Molusco, Jorge Pavón va a estar allí, si René Pérez va a estar allí, si Benito Martínez va a estar allí, si Raymond Ayala va a estar allí, con el pueblo que está debatiendo luz o no luz, o con el grupo de los retirados, retiro digno o no retiro digno. Pero yo creo que hay que se ha polarizado, que es mi línea de lo que ha pasado, se polarizó a partir del evento de Cuba del domingo la situación. Y como bien dijo el sistema mediático de CNN el día de ayer, esto tomó por sorpresa tanto el gobierno americano como el gobierno cubano, pero aparentemente los cubanos en su artesanía de control social apagaron la cosa sin movilizar al ejército, simplemente movilizando a la gente que dice yo defiendo esto, y salieron a casa a movilizar. Y de eso vamos a hablar ahorita con el compañero de los invitados que tenemos, sobre todo para hablar de lo que aparenta ser las respuestas múltiples que han pasado. Y lo cómico es que lo de Cuba ha creado un debate en Estados Unidos, yo no sé si tú lo estás siguiendo, que es el debate entre la derecha de Trump y la otra derecha, la de Biden, que es igual de mala, y donde la derecha de Trump acusa a Biden de haber apoyado el régimen cubano, así mismo le dijeron en un apoyo al régimen, cuando la derecha de Trump lo que quiere es un cambio de gobierno, y en eso andamos. Pero tú ibas a hablar. Miren, lean ese libro, Cuentos Chinos, que es lo que nos hacen todo el tiempo, y algunos compañeros periodistas afines que no han entendido cómo es que funciona el sistema de manejo de Estados Unidos sobre los demás países. De una vez no se puede dividir la atención de que pasó algo en Cuba de esa forma y hay que caer encima del gobierno cubano. Eso no funciona. Eso es lo que quiere que el imperio que nosotros hagamos. Eso es la manipulación de la CIA y del gobierno de Estados Unidos. Tenemos que tener bien claro que todos esos movimientos son dirigidos, presionados y financiados por esos grupos. Cuando sea una verdadera lucha interna de decisión y cambio dentro de Cuba, lo van a hacer los cubanos, no va a ser la CIA ni va a ser ningún otra gente. De que a respaldar el movimiento de Cuba, respaldar la revolución cubana y mantenernos firmes, no se puede cambiar por una escaramuza. Tenemos que mantenernos firmes en esa dirección. Bien. He dicho. No, ha dicho bien, pero aquí vamos a darle una pauta a la compañera Yanina Bracci, que de repente yo estoy viendo el libro y veo aquí uno que se llama United States of Banana, ¿verdad? Y esto es ella es una escritora de narrativa, esto es un libro del 2011, presumo que es de cuentos de cuentos que ella haya hecho, y Yanina es una puertorriqueña residente en Nueva York que ha hecho una gran contribución con aquel libro de Yo-Yo Boing, ¿cómo se llamaba? Yo-Yo Boing, que fue uno de sus libros iniciales hace ya como 20 años atrás. El Imperio de los Sueños. Y El Imperio de los Sueños de Yanina Bracci también, que tenemos, aquí estamos en la sección de Yanina, aquí donde estamos. Caímos en buen sitio. Pues hemos caído y entonces vamos a ir a la pausa ya mismo. Quisiéramos reconocer a las personas que nos están siguiendo y dentro de eso también a las personas que nos apoyan en esta programación. Esta segunda sección ha sido auspiciada también, segunda parte del primer segmento ha sido auspiciado por la historia oral desde el salón de clase, cuaderno de trabajo del compañero Ricardo Prat, disponible aquí en la Librería Mágica y también en la Claritienda. Y dentro de esa conversación agradecemos el apoyo que nos dan nuestros patrocinadores, que realmente hablando no nos pagan por pauta, ellos pagan por que se hable de sus libros y nosotros hablamos,
Pero hay una diferencia entre pagar pauta, que es comprar a los gestores de influencia en Puerto Rico para que se concatenen y desde el sábado empiecen a hablar de que Cuba hay una crisis, de que hay que buscar una solución. Todo eso que empezaron a decir en Puerto Rico una serie de personas que entraron en la conversación para propósitos de crear una influencia general de que en Cuba había una crisis. Que hay problemas en Cuba, los hay, como aquí, que no hay luz, que ahorita fui a uno de los restaurancitos aquí del área y no había luz y había que irse a comer a otro sitio. Pues aquí hay un montón de problemas. Pero, ¿eso quiere decir que nosotros vamos a sacar a este gobernador ahora mismo? No sé. Este se ha superado. Pero en el proceso cubano, que no se puede descartar esto, el viernes pasado se había anunciado a nivel global que la inyección cubana, la vacuna cubana, la Soberana 2, había dado unas muestras, según la Organización Mundial de la Salud, de un nivel de efectividad de un 100%. Vamos a cuadrar eso a un 92%, que es lo que dijeron los cubanos posteriormente, pero dentro de esa conversación entonces, sea lo que sea, los cubanos están buscando soluciones a sus problemas y la gente está buscando otro. Así que saludamos al productor salsero más querido de todo Puerto Rico, mi amigo desde los 12 años, Eli Irizarry, que se encuentra en la ciudad señorial del sur, Ponce. Mayra Bermúdez, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, de Roda Rodríguez Tío. Gracias, Mayra, por estar con nosotros. Y ahora, personas y seres humanos, damas y caballeros, vamos a finalizar este primer segmento de La mesa está servida. Llena de libros. Llena de libros, las librerías mágicas, Econolibro y la Torre Mágica aquí en la calle Ponce de León. Gracias a Adrián Siaca por estar en los controles y a Alejandra Ortiz por hacer esta producción viable. Vamos a una pausa y volvemos ahora. Sí, volvemos aquí. Arnaldo, ¿a dónde es que volvemos? Volvemos a la contrarrevolución cubana en Puerto Rico y el caso de Carlos Muñiz Varela. Con su autor aquí presente. Uno de ellos. Uno de los autores. En su cuarta edición. Raúl. Jesús Arbolella, Raúl Arbolella y Raúl Alzaga. Cervera, y Ricardo Fraga. Raúl Alzaga Manresa y Ricardo Fraga del Valle. Muy bien. Aquí está el libro sobre ese tema, explícito sobre lo que pasó en ese evento. Y tenemos aquí a mano izquierda al profesor y amigo y querido amigo Carlos Severino Valdés. Los dos estamos a tu izquierda. No, bueno, es más izquierda y es más izquierda y es más izquierda. Raúl está a la extrema izquierda. No, en el extremo izquierda está Arnaldo, que está en el extremismo, pero muy bien, ¿entiendes? Tú eres los sectores moderados, ¿entiendes? Ya no está. Bueno, este programa nos los queremos disfrutar, uno porque yo invité a dos personas que son primero a cuarto bate, ellos se envasan y empujan las carreras para hablar de este tema que nos tiene a todos muy interesados, que es el tema de Cuba. Así que saludamos a toda la gente que nos está siguiendo, pero también a nuestros patrocinadores de este segundo evento, el libro Musarañas de Egidio Colón Archilla, el gran querido amigo Egidio, quien es el coordinador o curador de la sección Zona Ambiente del Pozo Antillano desde hace unos años, y es un amigo y escritor y un entusiasta, sobre todo de su área de vida, que es la comunidad LGBTQIA+. Y ese libro de Musaraña es un libro que ya reseñamos entre Arnaldo y yo hace unas semanas atrás, disponible entre otros lugares en la Librería Mágica, Librería Norberto González, Casa Norberto y la Librería La Esquinita de Luis Negrón. Con eso, Arnaldo, empieza tú a disparar porque estos son cuarto bates de verdad, esto al nivel de Carlos Correa, de Quique Hernández, ¿entiendes? Vamos. No, lo que yo podría empezar diciendo es que lo que estaba diciendo al principio, que he escuchado periodistas y gente quizás afines a nosotros que han entendido esto como que hay que empujar cosas en contra de la revolución cubana, etcétera. Y yo quiero discutir ese punto de vista porque mi punto de vista sería que no, que tenemos que apoyar, porque ese es el modelo que usa los enemigos de la revolución no solo de Cuba, lo mismo que pasó en Venezuela y en otros países, para desarticular el proceso de las revoluciones y apropiarse del gobierno de esas naciones. Y eso es lo que yo apuntaría. Sí, ahí lamentablemente hay compañeros periodistas y compañeros de lucha que en este proceso han dudado
que De la manipulación. de las virtudes y de las ventajas y de las aportaciones que ha hecho la Revolución Cubana, no solamente a Cuba, sino al resto del mundo, y han entrado en una especie de cuestionamiento sobre muchas cosas que entendemos que no es el momento para eso. O sea, el momento es de cerrar filas en cuadro apretado, como diría José Martí, ante una de las operaciones más grandes y más sofisticadas que se han desarrollado contra la Revolución Cubana en los últimos años. Yo decía el lunes, casualmente, compartiendo con el profesor Severino en un programa de radio, y lo decía en ese momento, lo estaba tirando, como diríamos, de la baqueta, porque no tenía elementos así sólidos para defender lo que estaba diciendo. Pero decía que para mí estaba claro que esta situación de las protestas no era un asunto espontáneo, sino que era un asunto planificado, orquestado Y financiado. Ya sabíamos que en los últimos años el gobierno norteamericano ha asignado públicamente, no secretamente, alrededor de 50 millones para crear grupos dentro de Cuba de diferentes naturalezas y de diferentes tendencias, más otros millones que son los famosos millones secretos, que pueden ser de igual cantidad que los primeros 50 o de más cantidad que los primeros 50, y que se distribuyen en el país de diferentes formas, asegurando que hayan 2.000 gente con celulares y que puedan pagar los celulares mensualmente, o que tengan la internet y la puedan pagar, que son servicios caros en Cuba, que tengan un dinerito para poderse mantener mensualmente sin tener que trabajar, porque mucha de esta gente que uno ve no se sabe dónde trabaja o no se sabe de dónde sacan el dinero, más pagar viajes, congresos, premios que se dan académicos o literarios, obviamente con el propósito de hacerle llegar un dinero, seminarios que se pagan en el exterior, en fin, una cantidad de dinero que se invierte en este tipo de situación. Yo le contaba ahorita ahí al profesor que en el año 2004 Cuba decide hacer público la historia de un agente cubano que ellos habían infiltrado dentro de los primeros grupos que se formaron en los años 2000 de este tipo, de esta naturaleza, de este tipo de opositores. Incluso este muchacho se llama Raúl Capote, pueden encontrarlo en internet porque él ha escrito inclusive libros sobre este tema. Lo llevaron a Estados Unidos y inclusive estuvo en la oficina del congresista Gutiérrez, y lo pasearon por todo Estados Unidos para que viera el Congreso, la democracia, todo ese tipo de cosas. Y bueno, deciden en un momento dado quemarlo, como se dice en la jerga de ese tipo de actividades. Y entonces él cuenta que ya en esa época funcionarios de la embajada norteamericana que acostumbraban a reunirse con ellos, porque una de las primeras cosas que hicieron los americanos en Cuba fue facilitar internet y celulares en la embajada, porque en ese momento no había internet ni había celulares en Cuba. Y entonces todo este tipo de gente iba a la embajada y ahí tenían unas oficinas especiales donde entonces ellos se conectaban a internet, hablaban por celular, se familiarizaban con toda esa tecnología que no existía en Cuba. Bueno, la cuestión es que él cuenta que en reuniones con estos funcionarios ellos le decían que había que crear una serie de estructuras, de individuos, de grupos, de disímiles ideas, o sea, de diferentes proyectos a favor de la mujer, a favor de los pobres, a favor de los trabajadores, a favor de los intelectuales, en fin, una diversidad de grupos que había que organizar, y porque ellos tenían el plan, eso es lo más impactante, sobre todo a la luz de lo que está pasando ahora, porque ellos tenían los planes de que todo ese proyecto que se iba a ir montando pudiera tener resultados en el año 2020, hace apenas un año. Y por otro lado, hoy en otro programa de radio, el compañero Rafi Anglada citaba a una periodista de estas disidentes que tiene un medio digital que se lo financian todo y se lo montan en el exterior, que se llama el medio digital se llama 14 y medio. Joanny Sánchez se llama ella, está millonaria por la cantidad de premios que le han dado en el mundo, está realmente millonaria. Y entonces dice Rafi que él leyó. ¿Pero por qué Daniel?
Sí, se pasa viajando y cobrando. Yo fui a pescar con el nieto de Cao, Sebastián Zongo, y no pescamos más allá que la ilusión de pasarlo bien, ¿entiendes? En una yola de 18 pies justo a ahogarnos, ¿entiendes? Ese es el prestigio que yo tengo, en yolas de 80 pies aguadillana, pero yola. ¿Está bien? Eso no pasa ahí. Y entonces resulta, cita Rafi, que él leyó una entrevista que le hicieron a ella hace, qué sé yo, 10 años atrás, donde ella decía que bueno, que en esa época estaban las revueltas que le llamaban las revueltas de movimientos verdes, que se dieron en Túnez y en otros sitios. La La primavera. primavera árabe. Pero ella hablaba específicamente del movimiento verde, que no sé si será de ambientalista o de qué, pero era un movimiento verde. Y entonces ella decía que sí, que eso estaba muy bueno, pero que ellos en Cuba todavía no estaban en condiciones de poder producir un movimiento de protesta como ese, que ellos necesitaban más dinero, más tecnología, más recursos, más organización. Y entonces, eso que ella planteaba, pero entonces ella añadía, pero eventualmente lo vamos a poder hacer. Entonces, O sea que ya había un plan. pero cuando se habla de ese plan, y yo escuchando a Carlos, que hemos hablado varias veces, un poco, o sea, cuando yo escucho a Molusco, que se ha convertido en el analista político más famoso de Puerto Rico, con 1 millón de seguidores, analista político, Jorge Pavón, una falta de respeto, ¿está bien? Pero te lo digo, el analista político mejor pagado hoy, por encima de otros, se tiene que llamar Jorge Pavón, porque él sincroniza las protestas sociales. Entonces, cuando tú hablas de fondo de los 50 millones, cuando uno habla de cómo se crea una narrativa común, no vamos a apoyar al gobierno de Cuba porque es corrupto. Se parece a un movimiento que hubo aquí en las elecciones pasadas, ¿verdad? No voy a entrar en ese detalle porque ahí entonces me regañan. Pero dentro de esa conversación, Carlos, ¿cuán de cierto tiene esto de que se trata de una agresión concertada, planificada? Que es lo que estaba diciendo Raúl. ¿Cuánto hay de eso? Bueno, yo antes que todo déjame decir que tú sabes, yo hago mucha intervención radial y a menudo hablo de distintas situaciones en el mundo, pero cuando llegan situaciones como esta, curiosamente son de las situaciones en las cuales no me lo disfruto mucho, y te voy a explicar por qué, por eso es lo que tú estabas diciendo. Esto lo voy a decir como antesala primero, porque con esta cosa de Cuba y otros temas así, pues sucede como pasa en Puerto Rico, que cuando hay un juego de baloncesto, de una final de un torneo importante, el día antes, pues vemos que en Puerto Rico surge 1 millón de coaches de baloncesto, ¿verdad? Aquí todo el mundo sabe de baloncesto. Entonces cuando surge, viene un huracán, aquí hay 1 millón de meteorólogos y de climatólogos. Entonces, ya cuando llegan cosas así que detonan las pasiones y golpean fuertemente la racionalidad con la cual tú puedas abordar un tema como este, pues se convierte en un asunto que yo no me lo disfruto particularmente, ¿verdad? Porque es una cosa muy empírica, porque donde quien pierde aquí es el conocimiento. Quien pierde aquí. Tú obviamente pues, me haces esta pregunta, que es una pregunta muy válida, y uno pues ¿qué debe decir? Yo creo que en 60 años, o sea, aquí parece que de repente la gente se olvida de cosas que son fundamentales. O sea, los Estados Unidos ha hecho esto sistemáticamente en todas partes del mundo. O sea, pero ¿cuál es la sorpresa? ¿Qué es lo extraño? Esto no es extraño. Esto lo hicieron en Chile, lo hicieron en Santo Domingo. O sea, es un país que se dedica, es un país, ¿verdad? Es un país maravilloso, pero todavía tiene unos resabios, unos reductos de unas personalidades entronizadas en una mentalidad del pasado, imperial. Todavía se creen que no hubo el proceso de descolonización en el mundo y quieren pensar que pueden disponer de los gobiernos y de las cosas en todas partes del mundo. Esa es mi crítica. Yo voy a ir a la raíz. O sea, esto no es únicamente un asunto cubano. Esto es un asunto, en el 1945, vale la pena decir, comenzó en el mundo entero el proceso de descolonización formalmente, impulsado por Naciones Unidas, y hubo la Carta de Naciones Unidas, donde se estableció un principio fundamental, que se llama el principio de no intervención, y ese principio todos los países del mundo en aquel momento estuvieron de acuerdo en que el principio de no intervención era una garantía de paz y de prosperidad para que los antiguos imperios dejaran la tentación de seguir manipulando sus intereses geopolíticos en las excolonias o en las neocolonias, ¿no? Entonces,
es una cosa bien lamentable como la gente, esto que estoy diciendo, que es la raíz de todo, no lo entiende. No lo entiende. Este asunto cubano hay que verlo dentro de lo que es la descolonización del mundo. Este asunto no tiene que verse como un país socialista necesariamente. Tiene que verse como la lucha de los países y la lucha cubana por la soberanía, la lucha cubana por la no intervención, es la lucha de los dominicanos, es la lucha de los jamaiquinos, es la lucha de Marruecos, es la lucha de todos los países del mundo. O sea, porque, insisto, en la gente que nos está escuchando, en el 1945 comenzó la descolonización, se han independizado como parte de ese proceso más de 100 países del mundo que hoy son miembros de las Naciones Unidas, y muchos de esos países todavía, después de 50, 60 años, siguen luchando, 70 años, siguen luchando todavía con los remanentes de los tratos imperiales, que no ha desaparecido, ha bajado mucho. Todavía falta que Estados Unidos cambie ese comportamiento imperial de poder, de intentar disponer de la cosa. Eso, dicho eso. Luego de eso, pues los cubanos tienen, ¿cuál es el corolario del principio de la intervención? Que los problemas en Cuba los resuelven los cubanos. Ese es el asunto. Yo puedo estar a favor de la revolución cubana, yo puedo estar en contra de la revolución cubana, eso es indistinto, ¿verdad? Eso es una cosa importante. Pero el principio aquí fundamental es que le corresponde única y exclusivamente a los cubanos, no le corresponde al Departamento de Estado, no le corresponde ni a la CIA, ni le corresponde, y que eso que hizo, que narró aquí muy bien Raúl, que el presidente Trump público, oye, porque también la gente se olvida de eso, eso fue público, rápido, sí, eso fue público, se dijo que se va a destinar una millonada de dinero a desestabilizar a 3 países, a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, óyeme, pero tú sabes, vamos a ser serios, claro, o sea, claro. vamos a ser serios, o sea, está bien, pero ¿sabes? Si sabemos que lo están haciendo, coño, pues entonces no me digas que no, tú sabes, vamos a ser serios en esto. Carlos, dime, Raúl. No, yo lo que quería también añadir, si me permiten, porque sé que el tiempo es corto, vuela, es que además de lo que yo acabé de expresar y otros elementos adicionales que ya sabemos de esto que está pasando en estos momentos, que tiene que ver con todo lo que yo dije anteriormente, también hay que reconocer que el país está en una crisis, que está en una crisis económica, que está en una crisis alimentaria, que está en una crisis de salud, y todo eso. Alguna gente ha tratado de neutralizar esta narrativa diciendo que eso es culpa del gobierno, que eso no es culpa del embargo, pero son argumentos poco serios, porque si ustedes miran la remesa, las tumbas Donald Trump, que son miles de millones que entran al país, los viajes a Cuba de los norteamericanos, que llegaron a viajar casi 500.000 norteamericanos, lo tumbaron en el 18 cuando eliminaron la categoría de pueblo a pueblo. Ahí hay miles de millones de dólares que dejaron entrar al país. Si le añade la conspiración para que las brigadas médicas no fueran a otros países o las brigadas médicas fueran sacadas por los gobiernos que habían acordado su presencia, eso también implica miles de millones de dólares que dejan de entrar al país. Encima de eso cierran el turismo por la pandemia, ya no por las medidas de Trump de los 500.000 americanos, sino ya por la pandemia. Tienen que cerrar completamente el sistema. Por lo tanto, el país prácticamente ha usado toda su reserva económica que tenía, o toda la reserva económica. Encima de eso lo han colocado como país terrorista en el mundo, que eso es una maldición para cualquier país, ponerte en la categoría de país terrorista, porque eso te trastoca todo el sistema financiero, porque los bancos no te quieren financiar, los bancos no te quieren prestar, los bancos no quieren transferir dinero tuyo. De hecho, Cuba ahora se ha visto en la obligación a la carrera prácticamente de reducir al máximo posible todas las reservas de dólares que tenía para aumentar entonces la reserva de euros, que son las que le permiten entonces ellos mover y comprar o vender los productos mínimos que puedan mover en la actual crisis. O sea que también ha habido una situación objetiva económica, producto son 343 medidas que cerraron la embajada norteamericana. Allá hay 100.000 cubanos que se suponía que estuvieran viviendo hoy en día en Estados Unidos a razón de 20.000 anuales por tratos migratorios entre ambos países. Hay 100.000 gente que no han podido salir. Hay 10.000 gente anuales, que serían 50.000, que normalmente vendrían de visita a ver a sus familiares y regresar a Cuba, que tampoco han podido hacer. Raúl, eso me parece a mí bien interesante,
porque nuevamente la gente tiene que ir, esta construcción de narrativa continuamente, que la gente tiene que la gente tiene que ir un poco más profundo en las cosas. O sea, ustedes recuerdan yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo dijo Estados Unidos que Corea del Sur, Corea del Norte era una cosa horripilante? ¿Cuánto tiempo? No, bueno, hasta los otros días. Se pasaron décadas. Hasta el 17, hasta cuando él fue. Diciéndonos en una narrativa que aquel país era un país horrible. Y de repente llegó Donald Trump allí y dijo una cosa que a mí jamás se me va a olvidar hasta que me muera. Le preguntaron, ¿qué tal su intercambio? Y dijo, he is a great leader. He is doing very well. Óyame, pero tú te pasaste 70 años diciéndome que esto no servía para nada. Y tú llegas allí y me dices que esto es un gran líder, que lo está haciendo muy bien. De repente, la Cuba que estamos viendo hoy y lo que está pasando, era la Cuba que hace 5 años estaba en una relación de amistad con Estados Unidos. Piche San Cris. Hace 5 años Cuba estaba en amistad, se intercambiaba, había los aeropuertos llenos de gente de Estados Unidos visitando a Cuba, turistas, estudiantes, cultura. Entonces ahora me dicen que de hace 5 años, allí no ha pasado mucho más, ahora entonces se convierte en el enemigo público. Esto es lo que dice Noam Chomsky, que es importante citar a Noam Chomsky en ese sentido. Dice, el problema es que la política de Donald Trump hoy día no se puede diferenciar en nada de la política exterior de Biden. Y eso es horrible, porque Biden llegó al poder con una retórica diciendo que iba a restaurar la relación con Cuba nuevamente. Eso dijo, entonces, entonces voy aquí al punto. El problema de Cuba hoy en día, y lo que se ve y que la gente no puede ver, y que estos espacios son los que ayudan a comprender, es que a última instancia, me parece a mí, esto es un problema de una guerra campal por el poder entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Bueno, eso es lo que es. Yo quisiera marcar eso porque desde que empezó este evento el domingo, que como dijo CNN ayer, cogió por sorpresa tanto el gobierno de Cuba como el americano. Y yo, como he hablado con ustedes, creo que el gobierno cubano no la veía venir el lanzamiento. Eso lo vamos ahorita. Y eso es un problema que ellos tendrían que rectificar. Ahora bien, en Estados Unidos, el Partido Republicano en su ala más derechista, de Ted Cruz, Mark Rubio, esos sí que estaban planificados para esto. Imagínate que tenían un guión que le dicen a Biden, ¿cómo es que usted se atreve a decir que el gobierno de Cuba debe permitir las protestas por los derechos civiles de esa gente protestando? Lo que usted tiene que decir es que el cambio de régimen, hay que cambiar el régimen, que eso no va. Y entonces lo regañan porque rompió el guión. Eso es una pelea intraclase de dos facciones de la derecha americana, una más recalcitrante que la otra, pero sin lugar a dudas te hace ver a ti que esta orquestación, un poco lo que decían ustedes ahorita, viene de hace unos meses planificando un evento que salió sincronizado. Cuando, por ejemplo, los habitantes urbanos de Puerto Rico relacionados con el verano del 2019, todos empiezan a hablar de puente aéreo humanitario. Es decir, Venezuela con la frontera de Colombia, cuando Richard Branson, que curiosamente se fue a volar el domingo, es el que convocó aquel acto de puente humanitario en Venezuela. Richard Branson, lo único que yo sé es que él es de América Latina, que vive en el Caribe, en una isla. Eso es lo único que yo sé que él hace. Pero ¿cómo usted ahora se convierte en líder? En otras palabras, también nos hace asumir a nosotros, por todos los vectores, una capacidad multigeneracional de liderazgo. Porque lo que ha hecho esa derecha, concertado, es crearme un liderato falso ideológicamente, un liderato falso que ha asumido ahora que ellos son los paladines de la justicia. Lo que pasa es, en el piquete el domingo Molusco ven el domingo a las 4 en la fortaleza, asuman posición por el pueblo digno. Que el Partido Demócrata está dividido en dos. El Partido Demócrata tiene un ala totalmente a favor de desbloquear a Cuba, totalmente a favor de desbloquear a Cuba, totalmente de desmontar todo este discurso hostil, ¿verdad? Contra Cuba, y que se favorezca el comercio y el crecimiento económico, que es a última instancia favorecería más a Estados Unidos que hasta Cuba. Eso es lo irónico de esto. Como forma de pero si uno vamos aquí a usar un poco si fuera cierto que el discurso, que esto es una intervención o esto es una intención de proteger la democracia, de estimular la democracia, pues bueno, yo quisiera que Estados Unidos bloqueara formalmente a Arabia Saudita. Claro. O sea, ¿por qué no bloquean a Arabia Saudita? O sea, no hay un peor país, un país más dictatorial, un país más tiránico, un país donde asesinan periodistas de nacionalidad americana, ¿verdad? De nacionalidad estadounidense, lo asesinaron allí, que le hicieron cantito. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde están las sanciones? Entonces, ese tipo de doble moral es lo que hoy en día
La gente debe darse cuenta y no debe prestarse para ese tipo de cosas, porque no es genuino. Aquí lo que está disfrazado es unos intereses geopolíticos. Hay interés, pero el interés geopolítico, el interés no es la democracia, no es el bienestar de nadie, son intereses geopolíticos imperiales, y lamentablemente eso no debe pertenecer al siglo XXI. Nos comenta el profesor Luis López Rojas, UPR Humacao. Bueno, si el gobierno cubano no lo esperaba, está mal preparado, porque yo, Luis López Rojas, esperaba esto desde hace un año. ¿Está bien? Bueno, Luis, te seguimos, dime, Raúl. No, yo lo que decía es que dentro del Partido Saludos Demócrata, a Luis. dentro del Partido Demócrata hay una derecha, como decía el profesor, que está en contra del levantamiento del bloqueo y de la normalización, encabezado por Bob Menéndez, que es el que dirige el Comité de Relaciones Exteriores Pero tiene un discurso bastante, en el Senado. bastante Pero con relación a Cuba, moderado. no. Con relación a Puerto Pero, Rico, tal vez sí. Sí, pero hoy habló, con relación a lo que son los Que, republicanos. bueno, que Biden no iba a invadir a Cuba. Exacto, Sí, eso sí, exacto, sí. pero de todas maneras sabotea. Pero todo lo ustedes que vieron sea. la petición que circuló ayer para invadir a Cuba. Yo la tengo. Sí. Sí, la gente, los que quedaron de más canosa, a mí mis contactos me la pasaron. Ellos andan en una petición de llegar a 300.000 firmas para pedir mandatoriamente al gobierno americano, o voluntariamente, que invada a Cuba. Así que yo la voy a publicar. Bueno, vamos a hacer uno para que invadan también. Inicia tú una aquí el post para que invadan a Arabia Saudita. Sí, está bueno. Las dos a la misma vez, para que sea creíble. No, yo haría una por la declaración unilateral de la independencia de Puerto Rico para que se puse vaya de difícil, aquí. te la puse No. Sigue, Juan Arnaldo, si quieres preguntar algo. Sigue, Raúl. Yo lo que digo es que tenemos que entender que la estrategia de los Estados Unidos y de los grandes consorcios económicos son estrategias que las van desarrollando y las van impulsando a través del tiempo. Y todo lo que está pasando ya lo tienen planificado para que suceda como ellos quieren. Sí, yo lo que quisiera era cuestionar una narrativa que se está haciendo en estos momentos, y es con relación a que son los jóvenes cubanos los que se han lanzado a las calles. Es el verano del 2019 Puerto Rico, ese es el aquí modelo. hay una crisis generacional y que ya el liderato de la revolución ya se acabó y esto es borrón y cuenta nueva. Y yo quisiera decir y motivarlos a que traten de buscar quiénes son las personas que dirigen todas las instituciones en Cuba, no solamente las políticas, sino las económicas, las sociales, las culturales. Y se van a percatar que todos los que están metidos dirigiendo todos esos proyectos y los principales proyectos son gente que tiene de 50 años para abajo, 40, 35. La mitad de toda esa gente son mujeres, no son hombres. Ha habido una política, un % alto de negros, como decimos nosotros, que se han ido tratando de incorporar a todo el proceso de transición, diríamos nosotros, del liderato histórico a un liderato nuevo que obviamente se tiene que probar y que se está probando, y que el tiempo dirá si realmente se probaron como se esperaba o no. Pero lo importante es decir que la juventud cubana está en el poder en Cuba. No es la juventud que está en la calle solamente, la juventud está también en el poder de la revolución cubana, dirigiendo la revolución cubana. Y eso me gustó, o sea, quería enfatizarlo porque es una tergiversación de la realidad. Además, y esto es una cosa que diría que tal vez no es properly correct, y aplica a Puerto Rico. Aquí hay una parte de la población, tanto en Cuba como aquí, que hay que darle delete. O sea, sencillamente que control delete, porque no tienen esperanza, ni salvación, ni posibilidades de nada. Y eso probablemente le pase a un sector de la población cubana que sencillamente habrá que incorporarlo en la medida que se pueda. Yo soy de la opinión que la economía cubana va a volver a despegar a partir de 2 o 3 meses. Octubre, noviembre, ya debe empezar Con la vacunación. la vacuna que se van a vender, que ya el país está vacunado, que esa es otra tergiversación que se ha venido dando en estos días. De hecho, se hizo inclusive como parte de este operativo, diría yo. Ya en febrero ellos estaban hablando del COVID, Almagro y otra gente ya estaban hablando de la crisis del COVID en Cuba, y todavía no había habido un tipo contagiado por el COVID cuando esto empezó. Pero fíjate de eso, porque la idea de que Cuba ha tenido un repunte violento en el interior
uno no sabe cuántas guerras bacteriológicas Cuba se expone continuamente. Entonces no puede ser un país que desarrolló 4 vacunas o 4 productos en relación al COVID-19. 2 de los soberanos y 2 de Abdala y el otro que se me olvidó. Son 5, Mambisa. Mambisa, Abdala, Soberana. 1, Soberana 2 Son- y falta uno. Son 2 laboratorios que produjeron Ah, esto. ok. Esto es un país con una capacidad medicinal soberana que tú sabes que se las trae. Entonces tú me dices que ellos tienen un repunte que no se A controla. partir Que de todo- mayo. A partir de Y mayo. entonces dentro de esa conversación uno piensa cosas, yo no sé qué me lo han dicho. Ahora bien, con eso que tú estás diciendo, en la narrativa de Puerto Rico, que yo llegué a la conclusión hoy, que es simplemente para la banca, para que alguien apueste. Porque en Cuba, después que tú llevas 3 días, que el gobierno cubano artesanalmente controló a la gente que quería controlar, es decir, los tiene presos. Apagó el internet, como hicieron un montón de países en el pasado. No sacó el ejército, como hizo Estados Unidos el 6 de enero, 25.000 tropas patrullando el Washington. Cuarto, arrestaron 150 personas supuestamente en la prensa de hoy. En Washington van por 100 y pico. Y los están acusando de sedición. ¿Ok? Así que tú me tienes que decir si Cuba como país soberano puede hacer unas cosas. Lo que pasa es que si no ha pasado una en 48 horas que se ha calmado la cosa, yo quiero saber de qué habla un montón de gente en Puerto Rico. Y yo- Aquí es la expectativa de que se va a caer. Se va a caer que puede haber desestabilidad todo, pero hay cosas que tendrían que tener uno una lectura un poco más profunda para decir, caramba, esto lo peor en este round pasó. Ay, ya, Viene otro round. Y yo pero- debo añadir en esa misma línea que también me sorprende cómo la gente, ¿verdad? Digo, no me puede sorprender y voy a explicar por qué ahorita. Pero yo escucho los programas de radio, escucho a buena gente hablando de esta represión, de las personas golpeadas, de que murió una persona. Y una persona que muera es malo. Una persona, yo no quisiera que muriera nadie. Yo no quisiera eso. Quiero dejar claro. Pero ¿cuántas personas han muerto en Haití hace 2 años? ¿Cuántos líderes han asesinado en Haití? Y yo quiero ver dónde está la gente aquí hablando de las muertes de Haití. ¿Dónde está la gente aquí que critica hoy a Cuba para ser consecuente, criticando las muertes, los asesinatos en Colombia? Cientos de personas asesinadas vilmente por paramilitares y por el ejército, reprimiendo brutalmente. ¿Dónde está aquí la gente criticando eso? ¿Dónde está la gente criticando a la gente que murió en Chile por la represión? ¿Dónde está aquí la gente que critica la gente que murió en Bolivia? ¿Tú sabes? Entonces, hay que ser, nuevamente, hay que ser serio. O sea, tú no puedes... el problema de esto es que no se puede ser justamente en un debate como este totalmente parcial. Entonces tú tienes que ser serio, tienes que decir, si vamos a protestar porque matan gente en Cuba, pues bueno, protestamos porque matan gente en todas partes. En todas partes, no, en Colombia, en Haití, en todas partes. Hay que ser consecuente, pero no tú no me puedes decir a mí, tú sabes, ahorita escuchaba yo a alguien por ahí y me dice, no, que si la plaza Tiananmen, o sea, coño, pero si se han muerto tanta gente por aquí mismo en el patio, y tú no has dicho nada, tú sabes, oye, no hay que ir tan lejos ni 30 años atrás. Entonces esas son las cosas que hacen que este tipo de debate, tú como que, tú sabes, como que pisen y no arranca. Yo en broma y en serio, hablando de lo que dice el profesor de la represión, de lo que dice Daniel, de los 150 presos, de un muerto. Yo he estado viendo los videos porque yo monitoreo todo lo que pone la oposición de acá afuera a través de todas esas redes que ellos tienen. Ya me sé los nombres de casi todos ellos por la cantidad de tiempo que le dedico a monitorearlo y a escuchar cómo piensan. Pues quiero ver cómo piensan. Y es un desastre. Yo con esa gente no caminaría nunca. Por muy inteligente que sean y por mucha universidad que tengan, en términos de sus aspiraciones, del tipo de sociedad que quieran construir. Y yo le comentaba a Severino allá afuera ahorita antes de entrar que yo, en broma y en serio, tómelo así, en broma y en serio, que yo iba a sugerirle al gobierno de Puerto Rico que enviara a un grupo, unas unidades de los muchachos de arrestos especiales y de la fuerza de choque para que fueran a Cuba a entrenar a la policía cubana, porque yo no, es increíble la forma que arrestan a la gente, aquello parece una lucha libre.
4 o 5 tipos empujando para allá y dale para allá y vete para acá y coge para allá y todavía no lo acaban de coger y montarlo en el carro. Me parece que hay que llevarle un cursito de la gente de arresto especial y de choque para que aprenda cómo inmovilizar gente, cómo meter la gente en los carros, cómo entrar a una casa y mandar a todo el mundo a tirarse en el piso y no estar bobeando dentro de la casa cuando entra un policía. O sea, allá el señor decía, no, es que no están acostumbrados a ese tipo de represión. Bueno, no sé si van a tener que aprenderla. Lo que pasa es que también dice mucho del país que hemos heredado todos nosotros hacer hoy. un anuncio Sí. para Arnaldo, que le va a gustar a Arnaldo. Un anuncio. Sí, yo creo que si la gente quiere saber de esa picardía de la Habana, de la vida común de la policía y cómo se comporta, que compren los libros aquí con Arnaldo de Leonardo Padura, para que pueda ver a través del detective Mario Conde, que es un detective fabuloso y fatal, Sí, ¿verdad? porque Que es ahí van a ver un país institucional, y Leonardo Padura es un tipo que es un tipo crítico, ¿verdad? Es cubano, muy cubano, vive en Cuba, pero también es crítico, pero él retrata eso. Así que yo también me uno al llamado del libro aquí, y busquen los libros de Leonardo Padura, específicamente las novelas detectivescas con el detective Mario Conde, ¿verdad? Y que vean el Four Seasons en Y el Netflix. Four Seasons en Netflix. Son 4 capítulos de 4 novelas reducidas. Pero después que compren el libro aquí con Arnaldo. Sí, no, yo sé. No puede ser, tiene que ser. Tiene que leer Y el libro déjame y decir después que ver yo no Netflix. tengo payola aquí de nada antes de que la gente me critique. No, pero es bueno traer a Leonardo Paduro, que es una voz bien crítica que él no se ha ido de Cuba, que vive allí, que tiene los beneficios que pueda tener con un escritor consagrado, candidatable. Con la palabrita esa, los privilegios, ¿no? Sí, con los privilegios los que él Porque tenga, se yo usa no sé. ahora, Si yo Eso de está las de cosas moda que yo ahora, era ahora Y, por mismo. fin- y honestamente por fin lo empezaron a reconocer en Cuba y a darle premios y a invitarlo a sitios y a entrevistarlo porque lo tenía un poquito Yo espero que Padura marginado. sea Nobel de Literatura. Sí, él es candidatable. Tiene las dotes para eso. Mira, yo creo, para ir cerrando este programa en la noche de hoy, primero que hay que asumir posiciones, y no son posiciones liberales en este momento. Y yo creo que la data que han dado los compañeros aquí es un poco para que uno diga, en Cuba puede haber 1000 problemas, pero si tú me tienes a un tipo al lado con un bate velándome para pegarme todos los días, la pelea es injusta, es desigual. Entonces, dentro de esa conversación, si me han puesto 50 millones, que vuelvo a decir, yo estoy siguiendo el caso de Sixto George, porque él nos va a explicar en el caso los $90,000 que Ricardo Rosselló le pagó a quien él se los dio para hacer la promoción del verano del 19. Yo espero que no haya sido a Jorge Pavón, porque ellos son compadres y se reunieron para saber qué iban a hacer con los $90,000, pero no nos han dicho a quién se los dieron. Hubo una payola para promover una protesta contra el gobernador para sacarlo de la esquina. Les salió mal, pero que los $90,000 se los cogieron, sí, no nos han dicho en lo que lo han utilizado. Si eso es así para eso, ¿qué tú haces con 50 millones? Vuelvo a decirle al pueblo del mundo, a las 4 de la tarde, el primer medio que destacó a nivel global que había problemas en Cuba, se llama El Nuevo Día, de las empresas Ferré Rangel, GFR Media. Y yo quiero saber quién le dio esa pauta, quién hizo la llamada, quién le pasó la data, quién le pasó la foto. Pudo haber sido Rosa María para allá. Podría Es ser. una especulación, porque ella tiene una fundación, se supone que ella es una de las que coordinó las manifestaciones con la marca Cuba Decide. Y ella está detrás de esta operación. Que No sea es la la única, Fundación porque, de Miami. No es la única. porque están los argentinos. No es la única. Ellos están en los argentinos, tienen una base operativa en Costa Rica, tienen otra base operativa en México, tienen otra base operativa en España. Digo operativa en el sentido de gente que está puesta para esta situación. Y para meter retweet, para meter gente en internet, para crear el troller, todo ese tipo de Eso cosas. es lo que llaman, en geopolítica se llama clásicamente una intervención no convencional. En Cuba en 62 años ha habido todo tipo de intervenciones convencionales y no convencionales, pero ahora en el siglo XXI mayormente se sabe que Estados Unidos y países europeos encabezan más bien intervenciones que se llaman no convencionales, que utilizan en la metodología, que como muy bien ya dice, y también otro que hay que leer, Byung-Chul Han, ¿no? Byung-Chul Han en su libro Psicopolítica, la psicopolítica. Byung-Chul Han dice que ahora, en este momento histórico que vivimos, que nos olvidemos del biopoder.
ya ahora no es que yo te voy a reprimir metiéndote preso. Yo ahora no te voy a meter preso por lo que tú piensas. Yo ahora voy a buscar la forma de cómo manipular masivamente la opinión pública a través de los circuitos estos que tienen que ver con Big Data y todo este tipo de cosas sofisticadas. Esto se está usando. No, eso ya está. No, eso se está haciendo. Eso se está haciendo. Lean ese libro para que puedan ver. Yo recomiendo a la gente que está escuchando que compren el libro La psicopolítica de Byung-Chul Han, el famoso filósofo coreano del sur, pero que se educó y vive en Alemania, que tiene una serie de libros, ¿verdad?, que son controvertibles, pero particularmente a mí ese libro me resultó ser muy ilustrativo para darme cuenta de que la manipulación, como se va a ejercer ahora, va a ser fundamentalmente cada vez más a través de medios no convencionales. Y eso es muy importante, que la gente tiene que estar muy, muy atenta a que ya enterarse de las cosas, hacerse un juicio, no va a ser muy sencillo en este mundo que estamos viviendo. Bueno, yo creo que hoy en Puerto Rico vivimos de eso, de esta situación donde los que decían que de la izquierda se comportan como la derecha, y eso hay que empezarlo a marcar porque habremos cometido todas y todos errores, pero seguimos todas y todos vivos, así que vamos a seguir luchando por algún tipo de mundo que no es este. Sin lugar a dudas no es este el mundo, así que esta no es la apuesta. Y nosotros queremos un mundo donde haya un retiro digno, donde haya luz eléctrica como bien esencial público, donde haya una universidad pública, donde la salud sea gratuita, buena, de calidad. Y que nos podamos seguir equivocando. Y que nos podamos seguir equivocando y que podamos ir a la playa y que podamos estar ahí de madrugada sin que pase un tiroteo, ¿entiendes? Que no me maten. Así que yo creo que... Pero Daniel, aquí está también, y como último, ¿verdad?, quiero dejar este mensaje claro. Aquí lo que hay también es que poner la atención de que no se puede comparar a Cuba desde la experiencia puertorriqueña o estadounidense. ¿Por qué? Porque la filosofía política de los sistemas son distintos. Cuba es un país que le da prioridad a los derechos colectivos, igual que China, ¿verdad?, y muchos otros países socialistas democráticos de Europa. En Estados Unidos lo que se le da prioridad en filosofía política es a los derechos individuales, ¿no? Entonces son dos sistemas totalmente distintos en ese sentido, que no puedo comparar, ¿verdad? En Cuba ha sido, veamos los indicadores de Cuba en términos colectivos. Cuba tiene 4 muertes, 4 niños mueren por cada 1000 nacidos en mortalidad infantil. Eso es más bajo que Estados Unidos. O sea, los indicadores de salud de Cuba son absolutamente tan competitivos como los países más ricos del mundo. Y eso es un logro importante. Claro, Cuba no puede competir entonces en el derecho individual a comprarme un carro, claro, porque no es la prioridad del gobierno. Entonces, claro, ir allí cuando tú vas a Cuba, e insisto, a ti te puede gustar o no gustar, no estoy diciendo eso, pero cuando tú vas a Cuba, tú no puedes ir pensando en ir a Cuba por cuántos carros yo me compro, sino cuántos niños no mueren, claro, y cuántas madres no mueren en el proceso de gestación de su hijo. Y cuál es en Cuba la esperanza de vida. La esperanza de vida de Cuba es tan alta como la de Estados Unidos. 81 las mujeres, 77 los hombres. Eso es absolutamente alto. Compara eso con Haití, compara eso. O sea, uno tiene que saber, para ser serio, o sea, esto no son comparaciones que son ligeras. Por eso es que hay que tener cierto adiestramiento también y escuchar a la gente que tiene cierto adiestramiento antes de uno poder. Por eso es que comencé con esto de que en Puerto Rico, lamentablemente, cada vez que hay un nuevo baloncesto importante, hay 1 millón de coaches. Y eso no funciona así, ¿verdad? Y donde ahora la última tendencia del capital aquí es convertirlo todo en entretenimiento. Eso va desde la Liga de Superior, que lo han convertido en un concierto de reggaetón, no tengo ningún problema, pero eso es una movida. Pero también la forma de analizar. Los que privilegian, han sido privilegiados en este momento para hablar, son cantantes de reggaetón. Todos ellos opinando que el puente aéreo esto y lo otro. Gente, yo tengo mensaje de Mercedes Ortiz, que es muy interesante este proyecto, de Circa Lebrón, éxito, qué buena conversación, de Luis López, que quiere debatir, habrá que invitarlo, ¿verdad? Porque nunca lo hemos invitado. Luis, avísame para... Te invitamos. Luis cocotea bien, Aparte que Luis tiene el proyecto del narcoestado con Wilkie Román, ellos teorizan sobre eso y habría que hacerlo. Gente, hemos llegado a esta parte de este programa. Yo quisiera darle las gracias a nuestros amigos, en mi caso, de mi infancia, Raúl Alzaga, gracias a él por estar, porque yo lo llamo a las 6 de la mañana y manejando el carro digo, está bien, yo llego.
a nuestro Eso amigo. no todo el mundo lo hace. Eso no todo el mundo, contestarme no, pero y venir tampoco. Y venir con 7 meses de antelación. Es decir, nosotros habíamos planificado esto en enero. También eso está muy complicado. Y a Carlos Severino Valdés, gracias siempre por venir, porque también yo creo que lo que asumimos es la responsabilidad histórica de hablar de este tema. Y a nuestro anfitrión y amigo Arnaldo González, que eso es 15 minutos y aparecieron 60 libros. Es decir, yo también, incluyendo el mío. incluyendo el Lo tuyo, escondido, que Mari. apareció, no te quejes porque apareció, es que se le perdió. Así que Arnaldo, ¿quieres decir algo antes de irnos? No, que invitamos a seguir la discusión y a seguir analizando este tema y abriendo la mente para ser consecuentes con lo que predicamos aquí, también que lo hagamos en esta. Y para hablar hay que leer. Sí, Claro. Para hablar hay que hay que leer. leer porque Sí. todos queremos hablar sin tener los datos. Correcto. Sí. Entonces, dentro de esa conversación, mi apuntador oficial me dice las cosas que no he hecho todavía que tengo que hacer. Antes que nada, darle las gracias a nuestros auspiciadores y en este sentido de este último segmento que ha sido auspiciado por el libro Musaraña de Egidio y también por los libros de Ebenezer López Ruyol, Boricua son de aquí, los conoce, disponible en Amazon, Kindle, Librería Mágica, Librería Norberto González y Casa Norberto, así como el Movimiento Obrero, disponible en Amazon, Kindle, Librería Mágica, Librería Norberto González y Casa Norberto. Dicho eso, con estos auspiciadores nos vamos despidiendo, nos queda mucho por hacer, nosotros seguimos en Expo Santillano en la promoción de una cultura alterna, pero también de un mundo alterno y asumiendo posiciones políticas que nos queman las manos, nos queman los pies, nos queman hasta gente que quiere cooperar, pero nosotros nos mantenemos. 11 años de periodismo independiente, se dice pronto, con nuevos proyectos que nos han copado este verano, como los lunes Pura Poesía con Wilkin Román y la anfitriona principal Catioli Cabrera. Segundo, los miércoles aquí en las librerías de Arnaldo González, normalmente en la Torre Mágica, pero también hoy aquí en la Mágica, la tradicional. Y los jueves a las 4 de la tarde en la Plaza de Convalecencia, Callejeando con Adrián Siaca. Este sábado a la 1 de la tarde tenemos la segunda ruta del libro, la cual habrá de pasar en las librerías La Mágica, Norberto González y la Torre Mágica. Eso es un evento que hacemos el Post Santillano en asociación con Radio Raíces, WLPR. Oye, lo dije bien, perdóname Ramón Edwin, pero lo dije bien, me tarda decirlo. Y es el segundo evento, estamos en un proyecto radial, lo estamos cogiendo en serio. El sindicato, que es la gente que trabaja conmigo, el grupo de trabajo, estamos haciendo un experimento para ver si de las ondas del blanco y negro nos movemos a las radiales como un proyecto de construcción de un país alternativo, el Post Santillano y sus múltiples vericuetos. Y luego de eso tenemos el 14 de agosto en la playa de Ocean Park. La idea, el apuntador WLRP, lo dije mal Ramón Edwin, pero gracias a Dios que Adrián está aquí y me corrigió, WRP, LRP, porque si no estoy transmitiendo por otra estación. Y el 14 de agosto tenemos la conclusión de el certamen, cuarto certamen de microliteratura, el cual celebramos en la playa de Ocean Park, de allí frente al último trolley, y también la presentación de nuestro nuevo libro colectivo editado por la compañera María Zamparelli, Boricua Woods, que es la incursión de las letras al cine del Post Santillano. Tenemos 20 trabajos que eventualmente acabarán siendo una película. Estos son los proyectos para hacer un país libre y soberano. De eso se trata de tener pastillas y no pastillas, sino vacunas, spray, porque tienen distintas cosas los cubanos. Y nosotros, como bien dijo el compañero Carlos Severino, vamos a criticar, pero vamos a leer primero. Esto no es un evento de entretenimiento de subir y bajar, porque el único que se beneficia subiendo y bajando gobierno es el capital, que le da igual quién gobierne, no a los jóvenes, al capital. Es el que le da igual quién gobierne con tal que ellos puedan seguir acumulando. A Carlos gracias, a Raúl gracias, a Arnaldo gracias, a Adrián Siaca en los controles gracias y a Alejandra Ortiz Arraiza, gracias por producir esto. De mi parte, Daniel Nina, a nombre de toda la gente que trabajamos juntos en el proyecto del Post Santillano. 1, 2 y 3, la mesa está servida. Será hasta la próxima. Muchas gracias.